Muchas gracias, Alberto, por esta clara exposición y, sobre todo, además, por haberte atenido al tiempo escrupulosamente. Vamos a pasar ahora a la segunda intervención de esta mañana, que está a cargo de Álvaro Aragón Ruano. Es también profesor de Historia Moderna y también de esta Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea. Él es especialista más en temas relativos, yo no sé si llamarlo medio natural o medio puesto, que a cuestiones de carácter forestal, montes y, en fin, cuestiones relacionadas con este ámbito, también cofradías y en menor medida, pero de alguna forma también ha tocado el tema de las ferrerías. Y esta mañana nos va a hablar de la fiscalidad, comercio y frontera en Álava y Guipúzcoa entre el siglo XVI entre el siglo XV y la primera mitad del siglo XVI. Cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. En realidad, la charla o la presentación de Alberto me ha servido de introducción, porque precisamente yo voy a hablar un poco de la frontera en esos territorios, principalmente Álava y Guipúzcoa. No me he metido en Vizcaya porque ya hay otros expertos. Si se dan cuenta, si se fijan en el programa, he variado mínimamente el título y he introducido también la palabra Navarra, porque básicamente, en la documentación que he utilizado, el sustento más importante es precisamente los fondos del Archivo General de Navarra. Yo en su día, cuando planteé esta investigación, pensaba que iba a encontrar más información en los archivos de Álava y de Guipúzcoa. Sin embargo, donde realmente me he encontrado información importante es en el de Navarra. ¿Por qué? Pues precisamente porque allí estaban las tablas por las que tenían que pasar los comerciantes vitorianos, alaveses y guipuzcoanos. Entonces, precisamente todos los conflictos se pueden ver a través de esa información. Realizamos una cata bastante amplia en el Archivo Histórico Provincial de Álava, pensando que en los protocolos podríamos encontrar, de la primera mitad del siglo XVI, podríamos encontrar algo. Pero, bueno, pues ha sido infructuosa esa labor. La verdad es que he encontrado muchas referencias a cuestiones agrícolas, de venta de trigos, de ventas de lanas, etcétera, pero no, digamos que el sustrato fiscal y aduanero pues no aparece. Bueno, quizás con más tiempo y más amplitud, pues posteriormente podamos volver a retomarlo. Bien, ¿cuál es el problema de estos territorios? Pues, problema que luego, como veremos, no es un problema, o si lo es, ya veremos en las conclusiones, intentaremos establecer pues una serie de derivadas de esa realidad. Son territorios, el de Álava y Guipúzcoa, que están situados en frontera, y eso le conlleva una serie de peculiaridades. En su relación con las diferentes coronas, con la corona castellana principalmente, que es lo que más conocemos a partir del siglo XIII, empiezan a elaborar un discurso vivo, un discurso que se va modificando a lo largo del tiempo y que creo que es interesante, al que no se le ha hecho mucho caso, en el que yo me estoy sumergiendo un poco, tampoco demasiado, de manera complementaria, y que responde de alguna forma al siguiente leitmotiv, y es el siguiente. Estamos situados en una zona fronteriza, en algunos casos, como es el de la zona del área húmeda, somos una tierra estéril, pues porque no se produce, digamos, los suficientes bastimentos para mantener a la población. Por lo tanto, es imprescindible el abastecimiento externo, y para ello, impepinablemente, pues es imprescindible el comercio. Y para desarrollar ese comercio hace falta una serie de privilegios, porque de lo contrario este área se despoblará, con lo cual ello provocará la inexistencia de soldados que puedan defender el territorio. Y a su vez el despoblamiento implica también que haya una disminución de las rentas reales. Esa es, digamos, de alguna forma, el discurso que se utiliza para poder obtener los reales privilegios de los que se nos hablaba
que van a formar parte posteriormente de la foralidad. Vemos que en cada uno de los casos es diferente, pero vemos que el discurso prácticamente se repite en momentos diferentes, en Guipúzcoa, en el área olhúmeda noroccidental navarra, en el caso de Lesaca, en el caso de las Cinco Villas, por eso he traído a colación el texto de Bernardino de Baquedano, en el caso de Vitoria. Y no he querido insistir, pero hay también, por ejemplo, posteriormente en el caso de Vizcaya, para mediados del XVI. En realidad este discurso ya está bastante, digamos, está completado ya en el siglo XVI y viene a responder a esto. Luego, posteriormente, en el XVIII, pues se volverán a, bueno, se añadirán otra serie de aspectos como son la defensa de la frontera, incluso ya en el XVIII-XIX se empieza a hablar de la inmemorial libertad de estos territorios, incluso de su españolidad, pero bueno, no vamos a entrar en ello. Siendo una zona de frontera, existen incluso situaciones especiales, como son, por ejemplo, las de la Rioja actualmente alavesa, que en su momento eran territorios que formaban parte de la corona navarra y antes de la conquista de 1512 pasaron a formar parte de la corona castellana y durante todo el siglo XV y XVI tienen una situación bueno, peculiar, ¿no? El caso de La Guardia, que estudió en su día Ernesto, el caso de Viana, el caso de los Arcos, a pesar de formar parte de Castilla hasta 1752-53, que se reincorpora a Navarra, y el caso de Labraza. En todas sus alegaciones, por lo menos lo que yo he podido analizar, siempre en referencia al contrabando del vino, de la sal procedente de Navarra, viene a argumentar lo siguiente. Ellos son navarros, se consideran navarros, y bueno, deben pagar los derechos habituales en las aduanas de Castilla, pero no se veían afectados, como el resto, por la prohibición de exportar granos, porque para ello contaban con licencia del rey. En el caso de Labraza, alegan que llevan utilizando históricamente pesos y medidas navarras, moneda navarra, y que ellos están aforados en el fuero de Navarra. Y que, por tanto, a pesar de estar inclusos en la hermandad de Álava, ellos le llaman de Vitoria, ellos son navarros y entonces están exentos del pago de esos derechos. También hay una situación peculiar, es la de algunas aldeas de la jurisdicción de La Guardia, como son Moreda, Ollón, Viñaspre, Yécora y Tripán, cuyos habitantes cuentan con terrenos que cultivan en la zona navarra, en la zona de Viana, y que tienen problemas cuando recogen la cosecha y la traen al territorio castellano. Entonces, bueno, pues ahí, digamos, o a la vez, mejor dicho. Entonces, los tablajeros les quieren hacer pagar, ellos dicen que no, que están exentos, y bueno, pues ahí hay una serie de problemas. Además, se menciona la costumbre que tenían ellos mismos de introducir tejidos producidos en la zona posiblemente riojana, de Soria, etcétera, para abatanarlos en Corella. Y asimismo, como muchos castellanos, venían a por vino, uva y cáñamo a la zona de Cintruénigo, de Ágreda y otros pueblos de la zona. Y, bueno, ellos alegan que deben estar exentos del pago de derechos. Sin embargo, finalmente ya, por ejemplo, en el año 1542, una sentencia les obliga al pago. Por tanto, no están exentos, aunque ellos pretenden estarlo. Bueno, vamos a analizar básicamente la frontera guipuzcoana y alavesa con respecto a Navarra. Algo se dirá de Rioja, pero bueno, aquí tenemos un experto como es Francisco Javier Goicolea y básicamente nos hemos basado en sus trabajos para aportar, complementar la información. Bien, los comerciantes navarros van a contar con una serie de privilegios ya desde muy pronto, prácticamente después de la conquista, en tiempos de Sancho IV, en 1286, y luego posteriormente en 1329 con Alfonso XI. Son una serie de privilegios que se van a ir repitiendo y confirmando por parte del resto de sucesores, de monarcas, hasta tiempos de los reyes católicos e incluso en tiempos de Juana, de Carlos V y de Juana.
Y básicamente lo que establecen es la libertad de comercio para los comerciantes navarros en los puertos de San Sebastián, Pasajes y Fuenterrabía. Los dos grandes puertos de extracción, digamos, de la lana y otros productos navarros van a ser Bayona y los puertos vascos. Pero el problema que tiene Bayona, según las alegaciones en muchos casos que presentan los navarros, es que está excesivamente lejos, ¿eh? No hay tanta diferencia en kilometraje, pero sí que es verdad que es mucho más agreste la orografía por el camino hacia Bayona que el de Guipúzcoa. Por eso, pues van a intentar obtener una serie de privilegios que finalmente se les conceden. Asimismo, los reyes navarros van a iniciar una serie de medidas propiciatorias que en su momento ya fueron estudiadas por Orella, Ciervid, etcétera, y que se sintetizan en la concesión de privilegios para facilitar el comercio, el arreglo de la infraestructura viaria con la consiguiente mejora de las comunicaciones y consolidación del sistema aduanero y la pacificación del territorio fronterizo a través del establecimiento y fundación de una serie de hermandades transfronterizas por parte de los dos territorios o la priorización de ciertas rutas, de unas rutas frente a otras, como es el caso, por ejemplo, de las medidas adoptadas a mediados del siglo XV por la reina Leonor, etcétera, para priorizar el camino que va por el Bidasoa frente al de Tolosa. Bueno, en el caso de los comerciantes vascos en Navarra, también van a tener una serie de privilegios, aunque son más tardíos. Y se sintetizan, en el caso de los guipuzcoanos, en la libre introducción de granos y bastimentos desde Navarra, incluso de aquellos que proceden de la zona de Aragón, pero que en tránsito pasan por Navarra. En 1450, Carlos de Viana firma un convenio con Guipúzcoa y San Sebastián para que sus comerciantes tuviesen una serie de privilegios. Luego, en 1488, se vuelve a confirmar. Este es muy importante porque es el que introducen las instituciones guipuzcoanas en los fueros, y sigue ahí en el capítulo 10, título 18 de los fueros, y se sigue confirmando a lo largo de los tiempos. Y luego se conceden una serie de licencias de saca por parte del virrey de Navarra, etcétera, en todas esas diversas fechas. En la de 1528 coincide que se concede la licencia de sacas tanto a Guipúzcoa como a Álava. En el caso de los alaveses, también obtienen la libertad de introducción de bastimentos a partir del año 1470 y también la extensión de la obligación de manifestar los ganados que se introducían o se sacaban en las tablas y en Vitoria. Hay una serie de conflictos y en todos ellos se les confirman ambas cuestiones, la libertad de introducción de bastimentos y la extensión de manifestación de ganado. Bueno, ¿cuáles son las rutas principales y los productos que circulan por ellos? Bueno, durante la Baja Edad Media, las principales rutas son básicamente la que va por Tolosa, es decir, por Lecumberri, de Pamplona a Lecumberri, y luego baja por Gorriti hacia Tolosa. Bien por Leiza y luego Berastegui y El Duayen, o directamente desde Gorriti por la zona de Areso hacia Leaburu y Tolosa. Bueno, sin embargo, otro de los caminos más utilizados, y es el que se intenta priorizar a partir del siglo XV, los autores referenciados hablan de que posiblemente debido a la conflictividad que existe en toda la zona de Tolosa, etcétera, es la del Bidasoa, que va desde Pamplona hacia la zona de Sant Esteban, Zumbilla, Vera y Lesaca, o Lesaca y Vera. En el año 1365, precisamente, la tabla que había en Sant Esteban se traslada a Vera y Lesaca. En Sant Esteban se establece un mercado que va a ser, digamos, el fiscalizador de toda la producción de hierro que se produce en las 5 villas, en toda la zona del Baztán, y de todo el trigo que se introduce hacia Guipúzcoa. Bueno, de la documentación que yo he manejado en el siglo XVI aparecen nuevos caminos que van a ser importantes. Además de los ya mencionados, surge el que, viniendo bien por Pamplona hacia la zona de Charri Aranaz, baja a Ataun, por la zona de Alsasua, Iturmendi, etcétera, o si no también desde Estella, por Urbasa, por el puerto de Santa Clara o Lazcoz, baja a Iturmendi, a Urdiain, y luego a partir de ahí bajaría hacia la zona de Ataun por los puertos de Bernoa o Berrenoa, La Reluce y Uberoaga.
Bueno, y luego de allí ya se dirige a Taón y a Ordicia, y de allí a Tolosa, etc. Además de ese, otro de los que se empieza a utilizar mucho en este periodo es el que va, en vez de por Gorriti, hacia Goizueta, por la zona de Beruete, etcétera, se dirige a Goizueta y luego de allí a Rentería o a Oyarzun, que en parte ha estudiado también Yao. Bueno, en el caso de Álava, los dos principales caminos son los que desde Vitoria o Salvatierra se dirigen por las diferentes sierras hacia Acedo, Eulate y de allí a Estella y luego pues, a Pamplona o si no bajando a los Arcos retoma la vía hacia Tudela o si no la que entrando por los puertos que ha mencionado Alberto de Santa Cruz de Campezo, etcétera, se dirige hacia Viana, de aquí a los Arcos y a Estella o siguiendo toda la vía del Ebro se dirige a Tudela y de allí conecta ya con las diferentes rutas que conectan desde Castilla con Soria, La Lana, etcétera, y con Aragón, principalmente la zona de Tarazona, Calatayud, zonas a las que ya desde el tiempo bajo medieval llegan, por ejemplo, productos catalanes, textiles, especias, etcétera, que luego de ahí, como veremos, se redistribuyen por toda este área. Es muy interesante, yo que trabajo el 18, y he estado trabajando otras cuestiones, se siguen manteniendo esos caminos. De hecho, estos caminos, carretiles, que se les llama, se siguen utilizando en el siglo XIX y aparecen mencionados en 1842 en una obra general que se titula algo así como Diccionario Histórico-Geográfico de Navarra, no me acuerdo ahora exactamente el autor, y o sea, se mencionan, siguen siendo caminos carretiles hasta el siglo XIX. Bueno, ¿cuáles son los productos básicos? Ahí tenéis toda una lista, no os la voy a leer porque ya la veis ahí, pero sí mencionar que desde Navarra, en el caso de Guipúzcoa desde Navarra, básicamente lo que se exporta son hierros y derivados del hierro, por supuesto, acero, etcétera, pescado seco y fresco, y sobre todo pieles y cueros de la propia zona o importados desde Irlanda y las Islas Británicas. Y luego de ahí se reexportan a todo el resto de la península prácticamente. En el caso de Álava, tenemos que tener en cuenta que Vitoria es un centro reexportador y entonces muchas veces lo que sale a través de Álava es precisamente el hierro de la zona de Mondragón, el acero, todo el hierro de la zona del Deva e incluso del Urola, mercería y especiería. Y de vuelta, ¿qué es lo que llega a Álava? Pues básicamente cereales, vino y sal, además de otros productos como pueden ser especias, textiles, etcétera, de la zona catalana, aragonesa, etcétera. Bueno, bien. ¿Cuál es el funcionamiento de estas redes mercantiles? Para ello me he tomado la libertad, digamos, de presentar un caso concreto. Y es el de Juan Martínez de Obanos, que es vecino de Hernani, es escribano, y envía en 1536 una serie de productos, principalmente cueros, como les llama, cordobanes y berrejiles, los manda a la feria de Pamplona y manda varios cargamentos en acémilas. Bueno, en su caso, ahí veis cómo está, digamos, establecido todo el trasiego. Compra los cueros en Rentería, en el puerto de Rentería, 4 días antes de las ferias. Y para el transporte desde Rentería a Goizueta, precisamente utilizando esa ruta que mencionábamos, va a utilizar a su criado y a su hijo. Bien, a los que va a enviar con una carta de porte de estas características. Esto es una carta de porte que pertenece a otra cuestión, que es la que envía Juan Esteban de Ugarte, vecino de Bilbao, a Jerónimo de Vanegas, tablajero de Alsaso, en 1535, con una carga básicamente de cobre que envía a Pamplona. Pero bueno, me ha parecido un buen ejemplo para que veáis cómo son estas cartas de porte que luego tienen que presentar a los tablajeros. Bueno, salen de Rentería, llegan a Goizueta, allí pagan los derechos al tablajero de Goizueta, hacen noche en Goizueta, en ese mismo momento Obanos envía otro cargamento con otros acemileros y al día siguiente el hijo y el criado de Obanos se dirigen hacia Pamplona. Y allí en el extramuros,
en la llamada Casa Salvatierra, dejan el cargamento. Luego dejan almacenado los cueros y posteriormente los trasladan a la calle Zapatería, posiblemente porque esos cueros serían utilizados para la confección de zapatos, me imagino, ¿eh? Por eso estará en la calle Zapatería, amén de otras cuestiones como ropa, etcétera, ¿no? Bueno, en ese momento, cuando llega ya su hijo y con las acémilas y el criado, llega Juan Martínez de Obanos, es decir, justo en el momento prácticamente en el que llega él y, bueno, se inicia la venta del producto. Para entonces, las ferias de Pamplona ya habían finalizado, pero bueno, parece ser que había mucho trasiego y consiguieron vender la mayor parte del producto. Lo que no consiguieron vender, junto con parte de un cargamento de tocino que habían comprado en Pamplona, lo enviaron a las ferias de Marcilla. Y allí vendieron la mayor parte del cargamento de cueros. Se dice que el de tocino no lo llegó a completar y entonces volvieron a Pamplona y allí intentaron venderlo. Bueno, hay dos modelos. A través de este ejemplo he querido de alguna forma trasladar que hay dos modelos. Un modelo, digamos, directo, utilizando generalmente familiares y servidores o sirvientes, y un modelo indirecto, en el cual de alguna forma se envían a través de acemileros particulares contratados al efecto y luego esa carga es de alguna forma gestionada por un testaferro, un factor o un agente, ¿no? Y ahí he traído a colación el caso de Juan de Leiza, que era vecino de San Sebastián y que durante los últimos 6 años, precisamente también en el periodo de 1530, había enviado lencería desde San Sebastián a través de un mulatero contratado a Juan de Asura, vecino de Pamplona, al que manda pues, albalás, etcétera, como en otro caso, que tienen que presentar delante de los tablajeros. Bueno, ¿es importante este comercio? Pues es importante tanto para guipuzcoanos y alaveses como para los propios pamplonicas o pamploneses. ¿Por qué? Porque realmente con todos esos productos que aportan obtienen pingües beneficios. Y aquí me he encontrado afortunadamente con un ejemplo, que es el de Joan de Segura, que es vecino de Pamplona y corredor de las ferias, que en 1536... con la venta de los productos procedentes de la zona marítima, obtuvo un beneficio por valor de 400 ducados, lo cual creo que es interesante. No soy especialista en la materia, pero bueno, creo que es una cantidad importante. Bueno, ¿quiénes son los protagonistas del comercio vasco-navarro? En primer lugar, los mercaderes. ¿Quiénes son los que mercadean? Es decir, los que envían a través de acemileros, transportistas, etcétera, los productos. Pues básicamente encontramos a muchos escribanos que se dedican también al comercio, hay ferrones enviando hierro, pero también otros productos, y trajineros, por supuesto, que de alguna forma trabajan para sí mismos, pero también para otros, y eso creo que es interesante. Los transportistas, ¿quiénes son? Pues deberíamos pensar que son trajineros, acemileros, bueno, sí son especializados, hay trajineros especializados, pero también hay incluso zapateros y carpinteros que trabajan o que viajan para realizar compras a la zona navarra y aprovechan el viaje para comerciar. Es muy curioso, por ejemplo, luego veremos el caso de un carpintero de Segura que estaba haciendo un retablo en la iglesia de Cigoitia y aprovechaba para luego importar granos. Bueno, algo que en nuestra mentalidad puede ser de lógica, pero bueno, quiero decir que viene expresado por la documentación. Bueno, sí, lo que sí se aprecia es una cierta especialización en localidades fronterizas. La mayor parte de los trajineros que operan en esta zona son de localidades fronterizas navarras y guipuzcoanas. Ziordia, Olazagutia, Alsasua, Sant Esteban, Ormaizti, Azpeitia, Segura, o también de zonas productoras celularísticas, como son, por ejemplo, las de la zona de Estellas, de Tierra Estella, de Yerri, Guesalaz, Valdegorria, etcétera, que operan básicamente en la exportación de grano hacia Guipúzcoa y en algunos casos también hacia Álava, pero sobre todo Guipúzcoa. Vemos que están especializados y llevan toda la vida dedicándose a eso. Prácticamente desde los 18 o 20 años se están dedicando a las labores de transportistas. Llevan, en las testificaciones hablan de que llevan 30 o 40 años de actividad. Incluso hay una tradición familiar porque vemos que hay diferentes sagas
se van repitiendo de padres a hijos. Y luego una situación especial es la de los mulateros del hierro, que también están especializados básicamente en el comercio del hierro, y que los ferrones tienen contratados específicamente para el transporte de hierro, aunque luego también utilizan otros trajineros que bueno, combinan, digamos, productos. Bueno, es una cuestión curiosa que creo que en la que habría que profundizar. Y luego tendremos a los tablajeros y guardas, que generalmente son habitantes de las localidades tablajeras. Pero es curioso encontrarnos entre ellos a propios trajineros e incluso a clérigos. Hemos encontrado en la zona de Alsasua también a diferentes abades y clérigos. Bueno, lo cual denota que es un negocio y es importante. Será complicado llegar a mesurar qué importancia tiene, pero bueno, queda dicho ahí de manera cualitativa, aunque no cuantitativa. Bueno, todo este trajín, todo este comercio provoca una conflictividad que voy a intentar resumir en estos 5 minutos que me quedan. Vale. Bien, básicamente, ¿por qué se produce esa conflictividad? En primer lugar, por la duplicidad en el cobro de derechos. A comienzos del siglo XVI y después de la conquista del reino, se produce un choque, digamos, de intereses entre las tablas reales y las tablas particulares. Hay una serie de tablas particulares que cobran derechos y los tablajeros reales quieren también cobrar derechos, entonces hay una duplicidad, es decir, a los transportistas alaveses o guipuzcoanos que entran en Navarra les cobran 2 veces. ¿Cuál es el problema? Pues que generalmente en las tablas particulares no se aplica la legislación, que es el 21 y el 31, por saca y peaje, sino que se cobra mucho menos. Entonces, claro, los transportistas, que no son tontos, intentan desviarse por esas tablas. Y ahí surge el conflicto. Bueno, ahí en el texto veréis cuál es, digamos, la línea que se toma en unos. Generalmente se da la razón a los particulares, aunque hay intentos de alguna forma de recuperar por parte del virrey y de la corona castellana todas esas tablas particulares. Hay un intento de reagruparlas. Son concesiones obtenidas en tiempos de los reyes navarros, pero que ahora los reyes castellanos intentan recuperar. Bueno. En segundo lugar, el comercio del vino y la contradicción legislativa. Bueno, aquí el problema ¿cuál es? Que hay, digamos, una duplicidad de legislaciones. Por una parte está la prohibición general de introducción de vino, también de sal, en el Reino de Castilla desde Navarra, pero por otro lado está la exención de alaveses y vitorianos. Y claro, ahí vuelve a haber un choque. Sobre todo quienes más se van a quejar son los productores de la zona riojana castellana, incluso Treviño. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahí básicamente se sigue dando en todas las sentencias la razón a Álava y Vitoria, a pesar de las continuas protestas de pues Nájera, Haro, Briones y Navarrete. De hecho, en esta época, como bien ha estudiado, por ejemplo, Ernesto, en el área de La Guardia hay una especialización que también se va a producir en el área castellana. Entonces, lo que quieren de alguna forma es, hay una competencia entre esos dos centros, debido sobre todo a que la excusa, digamos, de la libertad de introducción de bastimento sirve como excusa al contrabando, sobre todo de moneda, armas, etcétera, que es lo que le preocupa realmente a la Hacienda Real y a las instituciones reales. Y también los excesos cometidos por Vitoria, porque Vitoria de alguna forma importaba el doble de lo que necesitaba. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho anteriormente, es un centro redistribuidor, que luego redistribuye por toda la zona costera. Bueno, el tercer problema es el de los descaminos. Hablábamos antes de que en 1470 tienen la exención de la manifestación en los libros de ganado, pero reiteradamente los tablajeros quieren que manifiesten y les prendan los ganados, incluso los venden, les hacen pagar prendas, bueno, toda esa casuística que viene descrita un poco en el texto. Y ahí nuevamente encontramos que siempre se les da la razón tanto a Vitoria como a Álava, continuamente, ¿de acuerdo? Bueno, y en todos estos conflictos aparece ese discurso muy bien elaborado, el de la frontera, el de la necesidad de contar con una serie de privilegios. El cuarto de los problemas es la introducción fraudulenta de sal de Navarra. No me voy a extender porque esto está muy bien estudiado por Charo Porres. Simplemente mencionar pues, que hay que tener en cuenta que las salinas de Añana formaban parte del señorío de los Sarmiento,
que los van a mantener prácticamente hasta finales del siglo XVI y que, bueno, a pesar de las leyes generales que se establecen en 1564, los conflictos siguen. ¿Por qué se introduce sal navarra? Porque es más barata y porque es de mejor calidad, más blanca, más dura, etc. Y entonces, claro, eso es digamos, una competencia desleal con respecto a la villa de Añana, porque son los propios alaveses e incluso vitorianos los que introducen esa sal, y en contra de los intereses de Añana. El principal conflicto prácticamente desde 1498 a 1544 es Logroño. Con Logroño, Álava y Vitoria van a tener un fuerte enfrentamiento. Bueno, para ir acabando ya, el quinto de los problemas es básicamente el comercio de granos, tanto en Guipúzcoa como en Álava, sobre todo en Guipúzcoa, más que en Álava, porque Álava es una zona importante de producción, pero sobre todo en Guipúzcoa. ¿Cuál es el problema? Pues que, sobre todo, los virreyes de Navarra intentan que las zonas fronterizas estén bien abastecidas, precisamente para poder defenderlas frente a las incursiones francesas. Y ahí hay una contradicción entre las propias instituciones navarras. El virrey y el Consejo Real, de alguna forma, están defendiendo los intereses de los consumidores y las Cortes y las Diputaciones, las de los productores. Y ahí se produce una fricción que, en la mayoría de los casos, siempre va a estar del lado de los consumidores, a través de las mencionadas licencias de saca hacia Guipúzcoa y otros territorios. ¿Cómo se trata de solucionar el problema? Pues muchas veces a través del contrabando, pues a través del embargo de granos, pero realmente nunca. Bueno, yo he estudiado hasta 1550, pero es que podemos hablar del siglo XVI, del XVII, del XVIII. El problema continúa siendo, de alguna forma, endémico. Bueno. El sexto problema es el comercio del hierro, sobre todo porque se les cobra, las ferrerías del norte de Navarra tienen que pagar una serie de derechos. Ha habido unos conflictos durante toda la época bajo medieval, que ha estudiado perfectamente Íñigo Mugueta, en los que no voy a entrar, pero en el año 1535 se estableció un convenio con el virrey, con el conde de Alcaudete, creo que es, y se establece que las ferrerías de 5 villas, de Baztán, etcétera, paguen 6 maravedís por quintal y la lezda anual, en este caso al condestable de Navarra, que suponen 15 ducados anuales. Aquí hay una serie de conflictos a lo largo prácticamente de hasta 1550 que se solucionarán, de manera que se les obliga al pago de 6 maravedís por quintal, pero la lezda va incluida en ese pago de 6 quintales. Es el arrendatario de las tablas el que tendrá que pagar al condestable. ¿De acuerdo? No me voy a extender en ello, simplemente los testimonios hablan de que la mayor parte de las ferrerías de 5 villas producen 1000 quintales anuales, y eso supone el pago de unos 6000 maravedís por ferrería, que es lo que se va a pagar a partir de entonces. Y el último de los factores, y con esto ya acabo, es el paso de ganado a Navarra, para su mejora y herbajado. Se pasa tanto ganado desde la zona de Goizueta, sobre todo son los bustos de la colegiata de Roncesvalles, hacia los montes francos de Lurumea, y también hacia la zona de Lapurdi, de Labort, incluso llegan hasta la Baja Navarra. Y desde Navarra también, desde la zona de Charri-Aranaz, se exporta ganado porcino a toda la zona de Guipúzcoa. Y por contra, desde la zona de Guipúzcoa, principalmente del Valle de Iberasti, se pasa el ganado a herbajar en la zona de Aralar, Beruete, Ezcurra. Y claro, tienen que pagar, como hemos visto, tienen que pagar 2 groses por cabeza de vacuno, y media tarja por cabeza de porcino. Y ahí viene un poco el conflicto, porque los guipuzcoanos, incluso los alaveses de la zona de Ocariz, que llevan a las amezcuas a herbajar al ganado, siempre reclaman que ellos están libres y exentos del pago. Y ahí se formula el conflicto. Bueno, para finalizar, y ya siento haberme pasado, simplemente mencionar que el hecho de que sean frontera, de alguna forma, hace que estos territorios tengan ciertos privilegios, y que, bajo la excusa de la necesidad del bastimento, de la importación, digamos que tienen vía libre para el contrabando. Y esto va a ser un problema endémico, del que precisamente nos hablaba Alberto. Es un problema que surge, a mi entender, en la Baja Edad Media y que perdura hasta prácticamente el siglo XIX.
Gracias y perdón por haberme extendido tanto.